Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a hacer una clase tal vez atípica. Nos vamos a adelantar como a unos 8 módulos. Miren lo que vamos a hacer. Simplemente es para que vayan haciéndose una idea al trabajito de aplicación que van a hacer ustedes, como para que vayan averiguando. Pero Ajá. sí, a ver, dale, decime, Luz. O Ana María, no sé quién es. Mm. Ahí está, Ana María, dale, decime, ¿qué necesitas? ¿Querés consultarme algo? No, no. No. Ah, buenísimo. Bueno, les iba a comentar el trabajo de aplicación. Falta muchísimo, ¿no? Pero veo que están tan ansiosos y que ese trabajo de aplicación se hace con un pedido de observación. Pero cuando llegue el momento, lo van a solicitar. Simplemente se los muestro, nada más, como para que tengan una noción. Y de ahí comenzamos, ¿no? Con la ley, que es la más importante. Ahí se los voy a compartir, para que vean todo lo que nos falta analizar. Ahí se los comparto. Esperen un momentito que lo podamos compartir. Y pueden, si hay algún problema, supónganse que no les permitan el acceso, porque normalmente pasa esto, no les permiten, pueden hacer una creación. En base a lo que nosotros vamos viendo, ustedes pueden crear todo lo que puede suceder en una fábrica, en una agroindustria, en una minera, en el ámbito que ustedes deseen, ¿sí? Está totalmente permitido porque podemos adaptarlo, ¿sí? Simplemente hay que, bueno, ver el modo de poder realizarlo, ¿sí? Bueno, ahí les comento. A ver, creo que lo ven, me imagino que está muy pequeñito, lo aumentamos. Fíjense, es un trabajito de aplicación integrador final. Tiene un análisis de entorno, ¿no? Es que ustedes elijan un lugar, que puede ser un taller, una oficina, una fábrica, etcétera. ¿Sí? Falta muchísimo. Describir brevemente las actividades que se realizan allí, ¿sí? Pueden aquí incluir el personal, existencia de lugar de descanso si hubiese, ¿no? No en todos los ámbitos hay. Puede ser en este caso un lugar como una especie de cantina, ¿no? Donde pueda hacerse un descanso, un break. Y si se respeta. Después acá pueden ustedes mencionar las condiciones, ¿sí? Que nosotros tenemos que verlas todavía. Identificar las zonas de almacenamiento si tuviesen para las materias primas o puede ser para los productos terminados. Desconocemos el ámbito que ustedes van a elegir. Presencia de recursos materiales, máquinas, herramientas, equipos, ¿no? Aquellos que tengan ese lugar. Ustedes van a hacer una pequeña observación interna, ¿sí? Una mirada que les permitan hacer un recorrido, ¿sí? No es una investigación, eso es lo primero que tienen que marcar ustedes. Simplemente es como para ir preparándome para un futuro trabajo, nada más. Reutilización de residuos, si se realiza o no, esto también es muy importante. Realizar una observación directa, en el caso que ustedes van al lugar, indirecta, si es una creación, ¿sí? En base al material, ustedes crean, ¿sí? Sería, a ver, eh, eligen, supónganse, un que lo veo en las chicas que están haciendo, eligieron acá son de La Rioja, y ellas eligieron un ámbito que está cercano aquí a mi provincia, que hacen una reutilización de residuos, ¿no? Y vimos la cantidad de irregularidades que ellas han observado con fotos, pero hicieron un análisis espectacular, ¿sí? Eso se hizo una presentación con nuestro DIR, estuvo presente, estuvo genial. Vamos a ver si se puede hacer aquí en este caso. Aquí fíjense si se puede hacer una entrevista a algún personal. Algunos permiten, otros la verdad que no, porque se nota que hay un montón de irregularidades
que no permiten, ¿no?, que nadie pueda comentar nada. Tomar registros fotográficos sí les permiten, ¿sí? Acá ustedes van a ir con ese pedido de observación que se los van a solicitar a sus representantes. Ellos ya saben, ¿no?, para qué es y se los envían en el mismo día, ¿sí? Después tienen el punto 2, identificación de los riesgos. A nosotros nos falta conocer esto, ¿no? Bueno, en un tiempo, en unos días, lo vamos a conocer. Van a reconocer y clasificar los tipos de riesgos. En este caso tenemos estos, ¿sí? Y algunos más que ustedes puedan encontrar o observar en ese ámbito. Ya les voy a contestar. Relacionar con la ley que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Que es la 19.587, y el decreto, ¿no?, 351, y aquí si quieren podemos agregar también la ley de riesgos, ¿no?, que lo tenemos que estudiar nosotros en unos días, ¿no?, que es la ley que refleja todos los tipos de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores, ¿no?, en un ámbito de trabajo, ¿sí? Esa es la ley 24.557. Después acá van a ver los tipos de riesgos, ¿no?, físicos, que hacen referencia al ruido, a la temperatura, iluminación, ventilación en este caso. Riesgos químicos de exposición a sustancias, si los trabajadores están expuestos o no, depende del ámbito que ustedes elijan. Riesgos biológicos, bacterias, virus, parásitos, depende, capaz que no. En el ámbito que ustedes han elegido no se puede hacer este tipo de reconocimiento, no lo hacen. Riesgos ergonómicos, ¿no? Tal vez ustedes han observado en los trabajadores posturas que son forzosas, no depende el trabajo, que ahora vamos a ver si es de construcción, tal vez si es una minera o tal vez es de campo. Movimientos repetitivos, ¿no?, que estos son los causales de las enfermedades profesionales, que después las vamos a ver también. Riesgos psicosociales, el estrés laboral, ¿sí? Acá nosotros hablamos de burnout, ¿no?, que es la sobrecarga constante que se realiza a los trabajadores. Más adelante vamos a hablar cuando veamos enfermedades profesionales. Después tienen los riesgos ambientales, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer más adelante un programa de seguridad, cómo se realiza y en qué consiste, ¿sí? Después vamos a hablar de los mapas de riesgos. Acá hay 3 tipos, ¿sí? No se los cuento porque si no les voy adelantando muchísimo de lo que tenemos que ver, pero ustedes van a identificar en ese ámbito cuál de esos mapas pudieron observar en ese momento, o tal vez tengan los 3. Relacionar diferentes aspectos, ¿no?, con la ley de riesgos, que es esta, ¿no?, 24.557, que les decía recién, que la tenemos que estudiar, ¿sí? Es otra ley a analizar. No es tan extensa como la ley de seguridad. Después tenemos el punto 3, medidas preventivas, esto es buenísimo también, ¿no?, relacionadas a la protección personal. Tenemos que conocer cuáles son los EPP, ¿sí? Acá tenemos los EPP que son individuales y aquellos que son colectivos. También los vamos a estudiar. Tienen acá señalización. Nosotros las vamos a identificar que son prohibitivas, tenemos otras de información, otras que están relacionadas con los incendios. Las vamos a ver. Son súper sencillas, respetan los colores de los semáforos, súper sencillas. Lo único, hay un agregado del azul que es informativa y preventivas también. Clasificación e identificación, si ustedes pudieron observar en ese ámbito, en qué lugares están, que nosotros los tenemos que ver, ¿no? Precisamente es en los pasillos, ¿sí?, en los lugares que comparten los trabajadores y en aquellos lugares
donde tienen que estar los extintores especialmente, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a ver en unos días o unos mesecitos. Tenemos los EPP adecuados para la actividad, ¿no? De aquel ámbito que ustedes han elegido, según la normativa. Nosotros tenemos que ver, hay una normativa que aclara y especifica cuáles los EPP específicos para cada actividad. Procedimientos seguros si ustedes han observado o no. Y en esto está buenísimo porque nosotros a partir de ahora de hacer un curso y de ir a hacer una observación, destacamos muchísimas irregularidades que podemos mencionar en ese ámbito. Uno de nuestros compañeros de marzo, él trabajaba en una fábrica que realizaba muebles de caño, o sea, sillas, mesas. Y él fue ascendido, ¿no? En pleno curso, luego de haber conocido todos estos requerimientos, hasta, tengo la última información de él, ¿no? Que le permitieron hacer una renovación de varios sectores por las propuestas que él hizo en su ámbito de trabajo. Estuvo genial, ¿lo saben? La cantidad de irregularidades que tenían y propuestas que él presentó. Acá tienen, proponer medidas correctivas ustedes, ¿no? Después de haber estudiado todo lo que tenemos que ver, van a estar en condiciones de poder corregir, ¿sí? Basadas en la normativa, porque las empresas tienen que respetar las leyes. Si no, surgen una serie de sanciones, suspensiones, multas en ese caso, ¿sí? Que algunas veces no se dan porque, bueno, no, ustedes saben, hay algunas situaciones ahí que deben conocer. Y buenas prácticas, ¿sí? Que también las tenemos que ver. Por eso yo puse acá en clase, porque yo les di cuáles son y ustedes las van a observar en ese ámbito. Mencionar accidentes que ocurrieron, ¿sí? Tenemos que conocer cuáles son los tipos de accidentes, ¿sí? Bueno, varios, por eso acá hay tipos, la gravedad. Si tienen alguna estadística que les puedan mencionar, ¿cómo actúan las RT, ¿no? Las aseguradoras de riesgos de trabajo? ¿Cómo se hace el protocolo de emergencia? ¿Sí? Y primeros auxilios. Acá es buenísimo que les comenten cómo ellos se organizan para hacer los simulacros, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser parte y organizar al personal ante estas circunstancias que pueden suceder, ¿sí? Que pueden ser, como les decía, la semana pasada, creo, inundaciones, puede ser algún escape de alguna sustancia, incendios, ¿no? Ahí nos van a contar cuál es la situación de contingencia que se ha vivido y cómo actúan en el caso de los primeros auxilios. Esto es importante. Si ustedes pueden, como les dije, conocer cómo se actúa, ¿sí? Acá, cuando ustedes capaciten, sería buenísimo que inviten a un enfermero, a un paramédico, a un médico, ¿no? Que pueda darles esta primera parte de primeros auxilios. Capacitación. A ver, esto es muy importante que se brinde, ¿no? Formación en el manejo de materiales peligrosos. Se observa, se realiza, cada qué tiempo se lleva adelante. Los simulacros de entrenamiento son regulares. ¿En qué tiempo se realizan? ¿Sí? Nosotros tenemos en qué situaciones se deben hacer al inicio, ¿sí? Supónganse, ingresa un nuevo personal, hay una nueva inauguración de un ala de una empresa, supónganse, y sí o sí se tiene que hacer estos simulacros. Cuando más periódicamente se realicen, mucho mejor. ¿Se realizan reuniones de trabajo? Esto es básico, ¿no? Para nosotros es fundamental los cronogramas, cómo está establecida. ¿Se realizaron en algún momento inspecciones?
Esto está bueno. Aquí se descubre que en algún momento no se realizaron, ¿sí? Normalmente no les van a decir, no se realizaron, no. Van a decir sí. ¿Y en qué año? ¿En qué consistió? No, para que ustedes tengan una noción. Les tendrían que mostrar los comprobantes. Bueno, algunas veces no se los muestran. Hay un punto 5, funciones que realizan, ¿no?, los auxiliares en seguridad e higiene, que les cuenten, ¿sí?, si está en físico, está la presencia, ¿no?, de un auxiliar, mejor, ¿no? Y ustedes puedan conversar de igual a igual en base a lo visto. No es tan extenso el trabajito de aplicación, ¿o cómo lo ven? A ver, cuéntenme. No, yo creo que no es tan complicado. Es, digamos, sencillo, ¿o no? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿se animarían? No, Falta. profe, está bueno. Bueno, todo esto lo tenemos que ver. Yo hice tal vez me anticipé muchos módulos, pero para que vayan pensando, ¿sí? Porque cuando hacemos estos trabajos de aplicación y les damos con 1 o 2 meses, dejan pasar el tiempo, ¿sí? Y cuando falta una semana para rendir, recién lo están empezando a hacer, ¿sí? No, ustedes ya saben ahora, vayan pensando, imaginando, ¿no?, el lugar que podrían elegir en su zona, y si hubiese tal vez algún lugar para luego, cuando yo les diga, soliciten ese pedido de observación, ustedes puedan solicitarlo, ¿no?, y realizarlo. Pero falta mucho, ¿no? Esto lo haríamos, a ver, les digo más o menos el tiempo. A ver, no, falta mucho. Después del módulo 6 van a hacer este trabajo. Y falta un tiempito, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen una noción. Comenzamos, ¿no?, con la ley más importante, ¿les parece? Bueno, a ver, vamos a empezar. Nosotros la semana pasada no pudimos avanzar tanto porque es demasiado extenso, pero vimos el decreto, ¿no?, 351, donde hablaba de la cantidad de capítulos que tiene. Hablábamos que tiene 21 capítulos, podemos incorporar uno más con la síntesis, ¿no?, de todos los capítulos, ¿no? Eso se los voy a compartir después para que los tengan, pero ahora vamos a comenzar con esta ley, ¿sí? Que se las conté más o menos. Ahí Elías nos decía, tiene él la ley, es muy amplia. Nosotros vamos a hacer una mirada rápida como para que ustedes estén en condiciones de, cuando se presenten en ese ámbito, poder hacer esa observación, ¿sí? Vamos a ver. Tiene muchas medidas, ¿no? Si las conocen, capaz no. Si no, tendríamos que recurrir en algún momento a química, porque lo van a ver, ¿sí? Nos preparamos para tener una clase de química en algún momento. Fíjense, hablo sobre los establecimientos, ¿sí? ¿Cómo deben construirse? Esto es básicamente textual. No nos podemos salir muchísimo de los requerimientos, ¿no?, que nos solicitan. Fíjense, los materiales adecuados, ¿no?, deben cumplir la función que se lleva adelante en esa empresa, en ese ámbito, ¿sí? Ustedes, cuando hagan esta observación, van a estar en condiciones de marcar lo que nosotros vamos a estudiar. Fíjense, todo lugar de trabajo debe contar con, por supuesto, sus servicios sanitarios, que serían los baños adecuados, de manera independiente. No se puede compartir aquí los baños, que en lugares que no son legales normalmente se comparte. Hay un solo sanitario que no cumple los requerimientos necesarios,
Es necesario también que tengan agua caliente, agua fría, ¿sí? Tal vez solicitan, teniendo agua fría ya estamos, ¿sí? Se tiene un servicio esencial. No, en este caso es necesario el agua caliente, ¿no? ¿Por qué? Para poder desinfectarse las manos, ¿sí? Más allá que se usa guantes, ¿sí? Pero determinadas actividades es necesaria hacer una desinfectación total hasta ducharse. En algunos ámbitos, cuando tienen contacto con sustancias químicas, tóxicas, ¿no? Más allá de su equipo de protección, ¿sí? Fíjense, deben tener las piletas, serían los lavamanos, que normalmente los conocemos, las duchas, ¿sí? Como les dije recién, para que puedan ducharse los trabajadores, deben llevar una ropa de cambio, por supuesto, ¿sí? No en todos los ámbitos, ¿sí? Más allá de la entrega de la ropa de trabajo, ¿no? Que lo realiza el área de recursos humanos normalmente, acompañado con su supervisor en ese momento, ¿no? Pero determinado ámbito es necesario que los trabajadores lleven un pequeño bolso, ¿no? Con un cambio de ropa, ¿sí? Y un calzado. Y ropa interior, obviamente, ¿no? Tal vez esté de más contarles, pero tiene que ser. Tienen que contar con un retrete individual. Miren acá cómo la ley marca hasta las medidas, ¿no? Con una puerta que asegure el cierre, por supuesto para mantener la privacidad, sería en este caso. Hablamos de la altura que debe tener, ¿sí? Hablamos de una altura de 2,10 m, ¿sí? Debe estar construido de mampostería. Aquí no podemos utilizar esta construcción totalmente rápida que se está utilizando actualmente, ¿no? Ya sea un aglomerado o ya sean estas construcciones rápidas. Ustedes dicen, ¿en qué momento se construyó un depósito? Bueno, en este caso no, tienen que estar súper bien construidas. Tienen que tener un techo que sea sólido, impermeable, ¿no? Revestidos con materiales resistentes, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros acá, ese ámbito tiene que ser cuidado y conservado, por supuesto, ¿no? En el caso que ingresen, tal vez algún insecto, ¿no? Que pueda contaminar, ¿no? Ese ámbito de trabajo, ¿sí? Son muchos requerimientos, tal vez, ¿no? Pero así lo menciona, ¿no? La ley. Debe tener un inodoro, debe tener un mingitorio, por supuesto, ¿no? Cada uno destinado para cada sexo, como así tiene que ser, ¿sí? Eso es en cuanto a los sanitarios. Vamos a ver en cuanto a los vestuarios, ¿sí? Supónganse que ustedes trabajen en un ámbito donde tengan que llevar una ropa para cambiarse en ese caso, ¿no? Esos vestuarios tienen que estar totalmente acondicionados, ¿sí? Fíjense, acá deben tener, en el caso de la ley menciona que tengamos 10 obreros, ¿sí? O 10 recursos humanos, si quieren mencionarlos así. Debe ubicarse, ¿no? De manera conjunta el vestuario y los sanitarios, de forma que ellos puedan hacer un traslado de manera común, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Miren cómo debe estar equipado, ¿sí? Sí o sí, vamos a tener los armarios individuales o los bloques, ¿no? Para que cada trabajador pueda colocar sus pertenencias, ¿sí? Y pueda ingresar a trabajar con normalidad. Deben ser de material resistente e incongruente, o sea, que pueda ser resistente en el caso de algún tipo de incendio. Debe permitir su fácil limpieza, por eso ustedes van a observar que son muy amplios. Hay muy pocos muebles justamente para que se pueda hacer la limpieza fácil, rápida,
por parte del personal, ¿sí?, que realiza este trabajo. En el caso que tengan, normalmente sí se tiene un ámbito de cocina o algún comedor, ¿no?, que es ese lugar de descanso donde pueden almorzar, donde pueden merendar o desayunar, dependerá el horario, ¿no?, de trabajo que tenga el trabajador. Fíjense que ellos no pueden en este caso tener comidas distribuidas, ¿no?, en cualquier momento, solo en ese momento que se va a hacer esa alimentación sería. En caso de que el personal no se retire de ese lugar, o sea, haga un horario corrido para comer, porque normalmente hacen un break y continúan la jornada, si tienen una división, no está fragmentado el horario, no pueden ser 8 horas, depende, cuando es una jornada normal, si es insalubre, ustedes saben que hablamos de 6 horas, ¿sí? Y después también tienen que ver las horas extras que realicen, ¿no? Ya sean en horario normal hasta las 21, esas son horas extras al 50. Y después ya tenemos a partir de las 21 horas, son horas extras al 100%, ¿sí? Normalmente esta modalidad lo van a encontrar en las fábricas, ¿sí?, donde el personal tiene, ¿no?, el derecho de hacer horas extras, no todos los días, porque aquí no se estaría cuidando la salud física y psíquica del trabajador, no, pasando un día, pasando 2 días, está permitido, ¿no? El trabajador pueda normalizar su sueño, ¿sí? Bueno, si hablamos del horario rotativo, que ustedes han visto una semana de mañana, una de tarde, una de noche, justamente es para que el trabajador pueda en algún momento lograr un descanso total en ese caso. Fíjense los requerimientos que hace la ley en el caso que los trabajadores tengan que permanecer y quedarse en ese lugar, ¿sí? Bueno, hablamos de unas buenas prácticas de higiene, que sería la limpieza al 100%, podemos decir, ¿no? Miren, fíjense cómo deben contar esos lugares, esas cantinas, esos kioscos que pueden tener, ¿no? Pisos, paredes, techos, ¿sí?, que sean de fácil limpieza, ¿no? Y que acá las personas encargadas realicen esa limpieza periódicamente o después que se va desocupando los lugares. Contar con iluminación propia, ¿no?, porque algunas veces estos lugares pueden utilizarse para hacer una pequeña jornada de trabajo, ¿no? Y es necesario que se cuide también la salud, ¿no?, la visual de los trabajadores. Tiene que contar con ventilación. Acá más adelante vamos a hablar en el caso que si es a través natural o puede ser en ese caso artificial, ¿sí?, que ya vamos a ver de acuerdo a las dimensiones, la ley menciona los requerimientos. Y debe tener una temperatura adecuada, ¿sí? Acá hablando de las estaciones, ¿sí?, esos espacios deben ser totalmente cálidos y respetando, por supuesto, las estaciones, ¿sí? Fíjense que deben estar ubicados lo más aislados posibles del sector de producción. ¿Por qué? Aquí van a ver más adelante, cuando nosotros veamos los tipos de riesgos, que sin querer, ustedes lo habrán visto en el trabajo, los trabajadores pueden estar expuestos a enfermedades profesionales, ¿verdad? Una de ellas es las auditivas, ¿sí? Entonces, en ese caso, se debe cuidar la distancia, ¿sí? Y las vibraciones que puedan realizar las máquinas, ¿sí?, las herramientas o aquel
medio, ¿no?, que utilicen para elaborar o producir algún, bueno, un producto o elaborar una materia, no, un producto ya tal vez para revender o tal vez para enviar, para hacer su finalización en otro sector, ¿sí? Depende el ámbito del que estemos hablando. A ver, voy a escuchar. ¿Qué me dijeron? A ver, o me quieren preguntar algo, a ver. No hay preguntitas. O me quieren consultar algo, que ya escuché un ruidito, ¿sí? ¿O no? Así avanzamos, porque es larga, es extensa, es muy larga. Y yo tengo que contárselas a todas, ¿no? Con lujos de detalles en algún momento, y como dije, no nos podemos salir mucho. Profe, Diga, profe, disculpe, yo le quería hacer una acotación, disculpe algunas veces sí, porque tengo dudas, ¿no? Y me la quiero sacar sí, para tener, no es que voy a seguir. dale, Acá en sí, la ley que tenemos, el 351/79, el capítulo sí, 11 habla de la sí, ventilación, el artículo sí, 64, 65, y es muy extenso lo que usted está diciendo, pero todo lo que dice obviamente en la ley, descargando sí, un PDF de la 351/79, dice todo lo que usted está diciendo. exactamente. Esto es Entonces, es un pequeño compendio el que yo les brindo, ¿no? Y que ya tienen un apunte listo, ¿no? Yo digo, que la mejor manera de estudiar esto es estos Power que les puede servir para hacer, bueno, sus apuntitos, marcando cada situación o una red conceptual, ¿no? Que, bueno, que es útil. Y después hay que memorizar cada una de estas situaciones, ¿no? profe, Hacer las observaciones. Sí, decime. pero nosotros, al ser auxiliares de Sí. seguridad e higiene, el peso no cae tanto sobre nosotros, sino sobre el licenciado en sí. Nosotros podemos Y hacer. Y mira, algunas veces vos vas a hacer la cara visible, vas a responder a un licenciado. Es lo que pasa, lo mismo cuando nosotros vemos en recursos humanos. El licenciado va a estar en la parte interna. ¿Y quién es el que tiene que responder muchas veces? El auxiliar, el asistente, ¿sí? Por eso también charlábamos con los chicos de recursos humanos, que son muy inquietantes ellos y quieren saber cómo puede ser esto de que se envíe a un auxiliar que sea el responsable. No es el responsable, no, es la cara visible por el hecho de la jerarquía que se tiene. Tal vez no es lo correcto, pero no saben cómo se aprende. Se aprende de base, ¿sí? De toda la experiencia que tenga un licenciado, y eso es lo bueno que se permita, ¿sí? Que tengamos esa posibilidad de un licenciado que sea tal vez accesible a todos los conocimientos, y toda esa práctica hay que ir manejándola, así que es buenísimo, ¿sí? Eh, Tal vez a nadie les gusta ser el segundo, ¿no? Pero en nuestro caso aprendemos. Aprendemos, y ustedes tienen el poder de decisión de querer seguir estudiando, ¿sí? Esto es a lo que uno desea, ¿sí? Y equipararse a un licenciado si tienen las posibilidades, ¿sí? Pero lamentablemente es así. Vamos a tener nosotros la cara visible, vamos a responder ante determinadas situaciones, y en algún momento vamos a tener que preguntar a un licenciado cómo actúa en este momento. Sí, la verdad, pero va a ser una vez, dos veces, y después ya vas a saber responder cómo actuar en estas circunstancias, ¿sí? Siempre se da, pero bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Vamos adquiriendo práctica y experiencia diariamente, ¿sí? Mejor si somos curiosos,
mucho mejor, ¿no? Y preguntar, observar, la observación nos sirve muchísimo, ¿sí? ¿Avanzamos o querés consultarme algo más? A ver, decime. No, todo bien, profesora. ¿Todo bien? Me saca la Sí, última duda, por favor. dale, decime. Espere que le diga, espere, por favor. Acá Sí, dice cantidad de personas. Hay sí. como una casilla y dice uno, al lado cabe del local metro cúbico por persona. Entonces, caudal de aire, metro cúbico por persona. ¿Cómo se mediría o se sacaría eso? Ahora vamos a ver. Ya vamos a ver. No te anticipes. Tranquilo, ¿sí? Así podemos ir analizando. Mira, yo voy por agua, vos estás hablando de ventilación. Como que vamos dispar. Vos vas por un lado y yo voy por otro. Vamos despacio, ¿sí? Así podemos hacer un estudio conjunto, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Te parece? Sí, no hay problema. ¿Usted la profe, profe? Dale, vamos despacito, ¿sí? Sé que tenés muchas eh, intrigas, pero esto es despacio, ¿sí? Vamos despacio porque es la mejor manera de ir aprendiendo. Es como cuando vos estás por preparar una comida. No podés comerla si no la tenés preparada. Cuando uno está estudiando es exactamente lo mismo. Preparemos, tengamos los ingredientes y hagamos la comida. Tengamos los contenidos y hacemos después un estudio, un repaso, un examen, ¿no? Como lo vamos haciendo. Es como suponete, a ver, yo te hago un cuestionario y te pongo sobre mapa de riesgos en el primer cuestionario. Vos me vas a refutar, profe, ¿cómo? Si usted no lo dio, ¿por qué nos pregunta? Ahí tenés razón. Yo me equivoqué, porque ese tema no estaba, no lo vimos todavía, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos despacio, ¿sí? Yo no puedo anticiparme, ¿sí? Yo tengo, como te conté, tengo unas reglas que debo respetar desde coordinación. Nosotros tenemos reuniones periódicamente y fijamos cómo va a ser la metodología de trabajo, ¿sí? Cada mes nos reunimos y analizamos avances, retrocesos, cómo va el grupo, cómo te sentiste, ¿vas bien? ¿No? ¿Qué, los contenidos, cómo están? Entonces yo debo respetar, ¿sí? Bueno, vamos de nuevo. Vamos a ver provisión de agua, elemento vital e importante, ¿no? Bueno, para todo ámbito. Y en este caso, fíjense que nosotros vamos a hacer esta mirada de que se respeten los diferentes análisis, ¿sí? Acá nosotros el fin que tienen, la ley nos menciona y que tal vez no es nada fuera de lo normal, pero yo lo debo mencionar, que el fin que tiene estos análisis es que se puede eliminar toda fuente de contaminación y que no puede ser, no puede estar presente en este caso, ¿sí? Aquí, fíjense, yo les he colocado acá, mantener los niveles de calidad establecidos por la legislación vigente, ¿sí? Siempre nos vamos a regir por la ley, en este caso, las que estamos estudiando. Fíjense acá los análisis que se deben hacer, ¿sí? Análisis del agua, del consumo, ¿no? Que se realiza en la planta o en el ámbito de donde ustedes trabajen, ¿sí? Debe tener un análisis físico, químico, es exactamente una vez por año. Acá ustedes dirían, ¿una vez por año simplemente? Bueno, no, total, digamos. Ustedes van a hacer el control periódicamente de que la planta donde ustedes trabajen tengan este vital elemento, como sabemos mencionar. Y acá fíjense que hay otros, un análisis bacteriológico, ¿ya? Para detectar que todo ámbito esté totalmente limpio, 2 veces en el año. Tengan en cuenta los tiempos, ¿sí? Para exámenes, final, para que ustedes, cuando ustedes ejerzan.
Fíjense qué se entiende, ¿no? Por agua para consumo humano, la que tenemos normalmente nosotros, que en el ámbito de trabajo, si tienen una cantina, puede ser para elaborar las comidas o en ese caso para consumo humano, ¿sí? Que tiene que estar totalmente higiénica. Y se debe respetar sí o sí estos dos análisis, ¿sí? Recuerden, un análisis físico-químico una vez en el año y un análisis bacteriológico 2 veces en el año. Esto, hay fichas, ¿sí? Que nosotros debemos manejar, que las vamos a ver más adelante, ¿no? Que es una documentación que nosotros vamos a manejar mencionando todo lo que ha sucedido o novedades que se dieron en ese día o en esas horas de trabajo, ¿sí? Y nosotros acá podemos mencionar, ¿sí? Estos aspectos, bueno, porque debemos regirnos a nuestra ley, que es la ley, por supuesto, madre para nuestro ámbito, ¿sí? Aquí vamos a necesitar seguro ustedes, si manejan la parte de electricidad, vengan aquí, ayúdennos, ¿sí? Que es el ámbito que debemos conocer, ¿sí? Eh, Aquí es como que se complementan varios oficios, ¿no? Ya sea de construcción, ya sea de electricista, en algunas veces profesiones, ¿no? Como en química. Acá, fíjense que nos menciona un control de carga. ¿Qué es esto? Ustedes me dirían, ¿qué es esto? Carga térmica. Fíjense qué es. Es importante tener un concepto. Es la suma de carga térmica ambiental que tienen en ese sector y el calor que se genera, ¿no? Por los procesos, bueno, en este caso metabólicos, de la presencia de los trabajadores y también las sustancias que se utilizan. Miren el objetivo que tiene, ¿no? Es determinar la exposición del trabajador preservándolo, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros, nuestra función es preservar la integridad física, ¿no? Psíquica, y le podemos incorporar también mental, pero en este caso vamos a cuidar al trabajador en esa exposición que tenga de manera constante, ¿sí? Donde sí o sí se exige un break, un descanso, porque no puede tener una permanencia constante en ese ámbito, ¿sí? Y acá hablamos de un calor excesivo, ¿no? Determinadas actividades, más allá, ustedes imagínense, con la ropa de trabajo que ellos tienen, más el calor normal de aquellas máquinas, ¿no? Más la iluminación todavía, ¿no? Más, especialmente gafas se utilizan, ¿no? Máscaras. Entonces es necesario en ese caso utilizar algunas máquinas que permiten una oxigenación constante. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí fíjense, determinado el puesto de trabajo que tengan. No todos van a pasar por esta circunstancia. Aquellos que trabajan en el ámbito administrativo no van a tener este problema, ¿verdad? No, no porque los ámbitos tienen una ventilación, tienen aires acondicionados, ¿no? Propios a la estación que se esté viviendo. Acá fíjense que vamos a tener la medición, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener una medida, ¿sí? Que es esta, si ustedes la conocen, de GBH, que es un índice de temperatura que mantiene, ¿no? El globo, lo llamamos nosotros, ¿no? Al globo o bulbo que tienen las lámparas, ¿sí? Bueno, esto se mide, ¿sí? Y miren cómo nos habla la ley. En caso de superar las temperaturas máximas y el régimen, ¿no? de trabajo que es constante, se debe hacer medidas correctivas. ¿Cuáles serían estas medidas correctivas? Bueno, de hacer un trabajo fraccionado, ¿no? Porque no podemos, en este caso,
tener al personal de manera constante haciendo el mismo trabajo. ¿Cómo lo hacemos? La ley lo menciona, se hace una rotación, ¿sí? Determinado momento, dos horas en el mismo ámbito y se rota al personal, ¿sí? Si son son 8 horas, bueno, es necesario hacer esta rotación del personal. Por supuesto, la entrega de ropa, que ustedes vamos a ver más adelante, cuál es la que se debe utilizar para cada ámbito, ¿sí? Incorporados también cascos, si es tal vez en el ámbito de la construcción, o tal vez en el caso que sean necesarios solamente máscaras, gafas, también tenemos para proteger la audición, depende el ámbito, ¿sí? Acá decimos equipos de protección personal especiales, porque depende el trabajo que se realice, ¿sí? Hay ropas que son, supóngase, como mamelucos, ¿no? Que son de un material más grueso, otros más finos, ¿no? Entonces va a ir dependiendo. En este ámbito, ¿sí? Se debe realizar la colocación de barreras. ¿Qué sería? Son una especie de prohibición, que lo vamos a ver nosotros también cuando veamos señalización, cómo se hace y cómo se maneja, ¿sí? Bueno, en este caso, para dividir aquellos sectores donde se trabaje, ¿no? Utilizando tal vez sustancias que son radioactivas, sustancias tóxicas, ¿no? Donde tiene un tiempo restringido, ¿no? Una permanencia para determinado personal. Nosotros en ese ámbito simplemente vamos a llevar un control, ¿sí? De cuáles son las actividades que se realizan. No vamos a estar en sí en estos ámbitos, ¿no? Sí vamos a supervisar que los trabajadores cumplan con la ropa, ¿no? Con los EPP, que respeten todo lo reglamentario, todo lo establecido, ¿sí? Y aquí van a tener siempre la ayuda de los supervisores, quienes son los que están en el ámbito, ¿no? Acompañando al personal, por supuesto, en ese caso sí. Nosotros tenemos que tener una comunicación totalmente constante, ¿no? Y que sea amistosa con los supervisores. Normalmente podemos llegar a tener algunas diferencias y se da, ¿sí? Pero bueno, tratemos que el ámbito de trabajo sea sostenible y que no tengamos problemas, ¿no? Porque ellos cuidan su ámbito y muchas veces impiden que nosotros tengamos algún tipo de participación. Fíjense acá, el control de radiaciones, ¿sí? Bueno, en este ámbito ya están imaginando que es súper peligroso, ¿sí? Pero acá vamos a tener dos tipos, ¿no? De radiaciones. Unas que son no ionizantes y otras que son ionizantes. Yo aquí les tengo que dar los conceptos no textuales, ¿sí? Son aquellas en las que no intervienen iones. Acá, si ustedes recuerdan química, me imagino, físico-química, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un ejemplo para que incorporen, recuerden, ¿no? Esta terminología. ¿Qué era un ion, no? ¿Cómo se forma? Con un átomo que ha perdido, ¿no? Un ion, o más puede ser, que son, en este caso, hablamos, no sé si ustedes recuerdan, hablamos de neutrones, hablamos de electrones, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Cuando se da esta situación, un átomo que ha perdido uno o más de sus electrones, hablamos de este tipo de radiación que es la ultravioleta. Ya sea visible, ya sea infrarroja, tenemos los famosos láser, que son muy utilizados ahora, los microondas también, ¿no? Radiofrecuencias, que en algunos ámbitos de trabajo
están presentes, ¿sí? Y nosotros desde nuestro rol, bueno, tener una noción, ¿sí? Para mantener y preservar una cultura que decimos nosotros, una cultura de seguridad o una cultura organizacional. ¿Qué sería? Conocer terminologías propias, ¿no? de ese ámbito. Ese es el fin de que ustedes manejen tal vez conceptos propios. Fíjense acá, radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son? Son distintas que las anteriores. Son aquellas en las que las partículas que se desplazan son iones, ¿sí? Y acá tenemos muy conocidas. Estas tal vez son más de ámbito de trabajo, estas son más de ámbito tal vez de salud y son muy conocidas, ¿sí? Fíjense, los rayos X, rayos gamma, partículas alfa, que son más cercanas a la persona común, ¿no? Sin que realice un trabajo, ¿sí? Sí, en este caso, bueno, ya estamos hablando de un ámbito que es bastante complicado, ¿no? Cuando hablamos de energía nuclear, ¿sí? Nosotros en ese ámbito conocemos nada más, no tenemos por qué realizar ningún tipo de trabajo, solamente un control de que los trabajadores cumplan lo establecido. Aquí en esta imagen simplemente es gráfica, donde les puede servir para, bueno, destacar, para rendir, puede servirles, ¿no? Eh, una clasificación de cuáles son, ¿no? Los tipos de radiaciones ionizantes, los rayos X nucleares, no ionizantes, infrarrojos, ultravioletas y los microondas. Simplemente es ilustrativa, digamos, pero puede ser útil en algún momento. Puede ser para rendir algún cuestionario o tal vez algún final. Llegamos al punto que vos mencionabas, Elías, ¿no? La ventilación, acá está, viste que sí la íbamos a ver, y la ley lo menciona. A ver, ¿qué nos dice la ley? Fíjense, hagamos un estudio conjunto en este caso, para que les sirva y sea tal vez el aprender del otro, que es lo mejor en algunos momentos. Fíjense acá, ¿no? Vamos a hablar que la ventilación es súper importante, va a depender también de la actividad y las dimensiones que tenga ese espacio, la cantidad de trabajadores que vamos a tener en determinadas horas, ¿sí? Y fíjense acá, deben poseer ventilaciones de forma natural, decimos nosotros, pero en aquellos ámbitos donde son reducidos, vamos a tener que colocar unas ventilaciones, ¿no? Que son como una especie de chimeneas, ¿sí? O tal vez tenemos otras que deben ser muy conocidas, que son como tipo ventiladorcitos, ¿sí? Que permiten una limpieza profunda, constante, ¿no? De la zona de trabajo. Estos puntitos que yo les marco, si pueden, son los más importantes, ¿sí? Estos que están destacados en color, ¿sí? Se establece ventilación mínima de los locales en función del número de personas y de la actividad, ¿sí? Esos márquenlos si quieren, que puede ser, bueno, utilizada en algún momento, que puede ser tal vez para que ustedes se equivoquen, pero ténganlo presente. Después tenemos la iluminación, ¿sí? Que acá tiene que ser determinada por el ámbito de trabajo, cuidando, en este caso, la visual, como dije yo recién, de los trabajadores, y dependiendo la actividad, ¿sí? Acá vamos a hablar en este caso de, esto es muy, tal vez, con terminología muy profunda, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar un poquito más en base a iluminación, lo pueden hacer, pero lo que nosotros, desde nuestro ámbito, lo que debemos controlar es que
todas las zonas tengan una iluminación propia, ¿no? Para la actividad que se realiza, cuidando, como dije recién, la visual de los trabajadores y la actividad que se lleve adelante, ¿sí? Decime, a ver, ahí te escucho. Decime. Profe, sí, profe, nuevamente Elías. La iluminación en los lugares de trabajo deben cumplir con lo siguiente: la composición espectral de la luz debe ser adecuada a las tareas realizadas. Los Claro, es lo que te efectos estoy diciendo. Bien, no, estaba justo, lo tengo compartida la pantalla y estoy de cada que ves que usted nombra algo, lo trato de buscar para interiorizarme y poner un poquito al día. Bueno, dale. Bien, Dale, profe. dale. Está bien, está bien. Si ese es tu modo de trabajo, totalmente aceptado, ¿sí? Como te dije, yo traté de hacer un pequeño resumen que les sea sencillo. Vos recordad que nosotros en el instituto tenemos alumnos que tal vez no han terminado el secundario o lo están realizando, ¿sí? Entonces, la idea es que poder nivelar a todos, ¿sí? En este ámbito. Suponete que tengamos alumnos que no tengan el secundario y yo les empiece a hablar de términos totalmente técnicos y no me van a entender jamás, ¿no? Entonces, eh, tengo que hacer esa bajada. Tal vez vos me dirías, ¿y por qué hacen cursos si no tienen ningún título secundario? Bueno, la idea es impulsarlos, ¿no? A que ellos realicen sus estudios secundarios, ¿no? Yo que llevo el curso de secretariado escolar, los impulso a ellos a hacer una continuidad de los estudios dejados, abandonados, ¿sí? O tal vez están pensando hacer su primario, hacer su secundario, ¿no? Entonces, por eso yo me limito bastante en utilizar terminología bastante complicada. Sí, vamos a ir haciendo un conocimiento gradual, ¿sí? Después, van a ver más adelante, ya no voy a repetirles qué significan los EPP, un ejemplo, ¿no? No, porque ustedes ya van a ir absorbiendo los conocimientos en base a las clases, en base a la lectura del material, ¿sí? Que, bueno, que esa es la idea, que cada uno haga su estudio de manera individual, ¿sí? Bueno, sigamos. Y nos quedamos un ratito más. Las fuentes de iluminación, fíjense, creo que es lo que vos mencionaste recién, ¿sí? Esto sí vamos a respetar nosotros, ¿no? No deben producir deslumbramientos, o sea, que puedan encandilar a los trabajadores. Eso sí controlamos, ¿no? Para cuidar justamente la salud de la vista de cada uno de los trabajadores. La intensidad, ¿sí? Mínima de la iluminación. Acá tenemos nosotros en el decreto 351 que yo les conté a grandes rasgos, establece, ¿no? La intensidad mínima, ¿sí? Justamente respetando la actividad que vos mencionaste, ¿sí? Y el puesto de trabajo que se lleve adelante, ¿sí? Acá, sí, fíjense, hablamos en el caso de los horarios nocturnos, que por supuesto debe instalarse la iluminación de emergencia, pero hace un tiempo ya se ha fijado que en toda la zona de trabajo, ya sea administrativo o tal vez de producción, sí o sí debemos tener iluminación de emergencia, ¿sí? Años anteriores no se consideraba, eso fueron actualizaciones, ¿no? que se van incorporando, y nosotros cuando estudiábamos decíamos, pero ¿por qué? ¿No? Si en una casa uno necesita una luz de emergencia en todos los sectores, ¿no? Bueno, ni hablar los equipos electrógenos que son necesarios en algunas industrias donde tienen que preservar, todos los elementos, ¿no? Para elaborar algunos
productos, ¿no? Ni hablar en ese caso. Fíjense acá, en el caso de los ruidos y vibraciones, donde nosotros sí vamos a tener un cuidado fundamental, que es para cuidar nuevamente la salud eh, auditiva del trabajador, donde la ley es muy clara, ¿no? Las medidas a adoptar van a depender de los niveles, ¿sí? Acá hablamos de los decibelímetros. Hay un elemento que es un decibelímetro que mide los decibeles, ¿sí? Que pueden tener de acuerdo a la máquina y que para eso ellos van a utilizar los protectores auditivos, ¿sí? Acá fíjense, esto es muy importante. Se deben realizar exámenes audiométricos que es para los trabajadores. En este caso, estos estudios se hacen preocupacionales, o sea, previo a que el trabajador va a empezar a trabajar. Esto es determinante muchas veces el ingreso, la aceptación o no. Y en el caso que los niveles tal vez sean mínimos, eh, se lo acepta, pero es necesario los estudios periódicos para que, bueno, el trabajador no pierda la audición total, ¿sí? Nosotros vamos sí o sí a implementar como una medida obligatoria la entrega, ¿no? De los protectores auditivos. En ese caso sí. Después vamos a conocer cuáles son, si hay una gran variedad, unos muy pequeñitos, otros un poquito más grandes, pero depende del tipo de actividad que se realice. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Se fue el internet. Michelle. No, se fue la vieja, ¿no? No, se fue el internet. Estaban todos ahí y se la cortó el internet la vieja. Hola. Buenas tardes. Hola.